En Radioactiva TX somos pioneros en la radiodifusión verde, operando con energía solar 100% renovable, contribuyendo así con el bienestar del planeta. Radioactiva TX presenta Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo y la música de vanguardia. Entrevistas a músicos legendarios y figuras emergentes del subgénero del rock que lo arriesga todo en cada nota y acorde. El viaje cósmico sonoro comienza ahora. Progresión con Roberto Eslava. Hola, ¿cómo están? Soy James Brujo. Les mando un cordial saludo a todos los radioescuchas de Progresión. Qué bueno que sigan esta emisión que Roberto Eslava lleva a cabo con mucho cariño, con mucho empeño para difundir el rock progresivo en México. Sigan apoyando a Progresión y sigan escuchando el excelente rock progresivo que él ofrece a través de sus emisiones. Un abrazo virtual para ustedes. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Radioactiva TX para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos encuentran como Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en los espacios virtuales de Radioactiva TX y Conexión Dispersa. Transmitimos a todo el mundo a través de www.radioactivatx.org. Este podcast estará disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcast, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en Conexión Dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Hoy tenemos un programa muy especial porque les compartimos una conversación muy interesante con Jaime García, mejor conocido en el ámbito progresivo mexicano como James Brujo, un músico con una amplia trayectoria que ha sido parte de importantes proyectos como Medusa, El Retorno de los Brujos, La Gorgona y actualmente tiene varios proyectos progresivos como Masa Crítica y Bengalis. También hablaremos acerca del sello Prog Esencia que Jaime ha impulsado para difundir la música de grandes creadores y creadoras del rock progresivo mexicano. Sin más preámbulos, vamos a escuchar esta conversación con el gran Jaime García, James Brujo. Bienvenidas y bienvenidos a Progresión. Para abrir la conversación me gustaría preguntarte, ¿cómo surge en ti el interés por la música? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos en los primeros años con la música? ¿En qué momento surge esta pasión? Pues mira, Roberto, yo creo que afortunadamente tuve la suerte de nacer en el seno de una familia que a mi padre le gustaba mucho la música clásica. Él no tocaba, él le gustaba escribir poesía, pero era un gran melómano, le gustaba mucho Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaikovsky. Y por otro lado, mi mamá en su etapa de soltera, ella estuvo en un grupo amateur de bailarinas de flamenco. Entonces en la casa pues había discos de música clásica, obviamente pues también había de música mexicana popular, de María Grieber, de todo lo que se escuchaba en aquellas épocas. Pero también había muchos discos de flamenco y yo oía pues, los sonidos de la guitarra y creo que desde esas etapas iniciales de mi infancia me llamó mucho la atención, por un lado pues todo el contexto de la música sinfónica, la música barroca, y por otro lado pues el temperamento y la pasión que oía yo que ponían los guitarristas de
los ensambles de Lola Flores, que le decían La Faraona. En México siempre fue un lugar obligado en las giras de todos esos artistas flamencos que venían de España. Y eventualmente en la adolescencia tuve la oportunidad de asistir un par de ocasiones con mi madre, que todavía vivía en aquel entonces, a ver un guitarrista que se llamaba David Moreno, guitarrista flamenco, que finalmente él se quedó a vivir aquí en México y aquí falleció. Entonces yo creo que de ahí me viene a mí el gusto por la música. Ya en la adolescencia pues empecé a intentar aprender a tocar la guitarra, ya sabes, con los amigos de la escuela que te enseñan que el círculo de do y que el círculo de la, etc. Posteriormente, cerca de donde yo vivía estaba una instalación de lo que era el Injuve en aquella época, estoy hablando de la prehistoria, y había un taller de guitarra clásica que dirigía el profesor Agustín Camacho, a quien recuerdo con mucho cariño, y él fue mi primer mentor. Posteriormente, después de ese curso del Injuve de un año, ingresé a la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes número 4, cursé los 3 años y cuando salí mi idea era ingresar al conservatorio, matricularme para seguir la licenciatura de guitarra, pero mi edad ya rebasaba el límite. En aquella época tenías que tener cuando mucho 16 años o un poquito menos para que te aceptaran. Yo andaba ya cerca de los 19, entonces me rechazaron. No te miento, fue una etapa un poco frustrante porque pues vi truncas mis aspiraciones de seguir una educación formal musical, pero eventualmente lo que pues empecé a hacer fue a reunirme con otros amigos que también tenían inquietudes similares a las mías, comprar algunos libros que eran muy caros y llegaban muy pocos a las tiendas del centro, ¿no? A las tiendas de música, y conforme yo podía pues me hacía así de métodos, de partituras, y así fue como finalmente empezamos a fraguar entre varios amigos la idea de hacer un grupo porque obviamente pues también ya me había yo vuelto melómano de todo lo que era la explosión del rock de fines de los 60, ¿no? Obviamente los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Iron Butterfly, Grand Funk, en fin, y posteriormente pues empiezas a conocer a través de los compañeros de la escuela manifestaciones un poco más complejas como eran Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull. Entonces en paralelo pues también fui desarrollando ese gusto por el rock pesado. Conocí a King Crimson en 1971 a través de un gran amigo y pues me di cuenta que el universo sónico era muy amplio y que no debería yo de estar frustrado por no poder haber tenido el ingreso a una institución académica y que podía seguir por otro derrotero también haciendo música. Esas son las palabras de James Brujo para Progresión. Vamos a iniciar con la música. Escucharemos el tema Llévame Contigo del disco Lunático de 2024 con Masa Crítica, proyecto de Jaime García, editado por el sello Prog Esencia. Después escucharemos el tema Umbral Onírico del disco La Sabiduría de los Ancestros de 2022 con Masa Crítica, el tema Alebrijes de Cristal también con Masa Crítica de su disco Alebrijes de Cristal de 2023, y después escucharemos el tema Homo Cosmicus del disco Señales del Cosmos con el grupo Bengalis, proyecto también de James Brujo. Y con esto continuamos, estamos en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Mersey Blues, and you're listening to Progression.
criatura lo pudo observar. Un gato que rondaba por la noche en aquel lugar. Al notar que lo observaba, el fantasma se acercó al gato y con ternura en sus brazos lo tomó. Ya no quiero permanecer en el mundo de los vivos. Los humanos me maltratan y no tengo amigos. Por favor, señor fantasma, llévame contigo. Con amor lo acarició y el gato en sus brazos se durmió. Al día siguiente la gente lo buscó, pero cuentan que el gato ya nunca apareció.
Hi, this is Steve Roderick William. You're listening to Progression. Hasbun from Renaissance, Progression.
Entra en nuestra página oficial www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras. Y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progression. Escuchamos el tema Homo Cosmicus del disco Señales del Cosmos con el grupo Bengalis, y antes Alebrijes de Cristal del disco Alebrijes de Cristal de 2023, Umbral Onírico del disco La Sabiduría de los Ancestros de 2022 con el grupo Masa Crítica, y antes Llévame Contigo del disco Lunático de 2024 con Masa Crítica, proyecto solista de Jaime García, James Brujo, aquí en Progresión. Vamos a la última parte de esta conversación y regresamos. Estamos en Progresión. Hay un proyecto que se llama Medusa, donde militaste, que pues se les considera de los pioneros del stoner en México, y que para el momento en el que se vivía en este país, la música tan pesada y tan particular de Medusa era todo un referente y les permitió también compartir el escenario con varias leyendas. ¿Cómo fue esta época? Efectivamente, Roberto, tuve la gran fortuna, podría yo decir, de que en la escuela de música, cuando estaba en el IJUVE, un compañero mío era primo del baterista de Medusa, que ellos ya tenían pues un cierto nombre, por así decir, y pues empecé a ir con este amigo a los ensayos de ellos en calidad de invitado. Me hice muy amigo de Javier, el bajista, de Toño, el guitarrista, obviamente de Víctor, que era el primo de mi amigo, y eventualmente ellos me invitan también a participar. Ellos ya tenían un rato tocando, ya habían tenido pues la oportunidad de grabar un extended play, un disco de 45 revoluciones, pero ya era un grupo que, sin ser así de los grupos más mencionados, pero ya tenían un cierto nicho, por llamarle de alguna forma, dentro de la escena mexicana, que como bien dices, pues siempre ha sido una escena atacada. En aquel entonces pues nos llegó a pasar que en una ocasión no nos dejaron entrar un Sambors porque traíamos el pelo largo y la barba y todo eso. Te veían vestir así con pantalones acampanados y inmediatamente te colgaban la etiqueta de que eras vicioso, de que eras una amenaza social. Con Medusa viví unas experiencias muy, muy interesantes, muy gratificantes. Posteriormente, después, pues por situaciones personales, el grupo deja de tocar y el baterista Víctor y yo hacemos un proyecto que a la postre iba a ser una banda de rock pesado que se llamó Aspid. Esto ya fue en los 80s. Fuimos de los grupos fundadores de Escuadrón Metálico, junto a otras grandes bandas que yo siempre he considerado muy buenas, como Jena, Ramsés, Alucard, Zafra, Zeta, Cafra, en fin. Y en estos proyectos del Escuadrón Metálico tuvimos la oportunidad de alternar con muchos grupos, inclusive se hacían eventos interestatales, venían grupos de Guadalajara como Megatón, como había otra banda, no recuerdo ahorita el nombre, venían grupos de Ciudad Victoria, de Tamaulipas, y había mucha efervescencia, ¿no? Y llega un momento en que yo empiezo a sentirme un poco limitado dentro de lo que es el rock pesado. Empecé a darme cuenta que había otros caminos de expresión y así es como empecé a tratar de hacer algo con los teclados, ¿no? Me compré un pequeño sintetizador, después un ensamble de cuerdas Yamaha, y así es como surge la idea de hacer una banda que fuera pues más bien encaminada hacia el sonido progresivo y alejarnos un poco de la pesadez. Aparte, yo creo que siempre ha habido mucho más grupos de rock pesado en México que progresivos, y creo que esto desde principios de los 70s o antes había más bandas que tocaban metal o hard rock que progresivo. Yo creo que una de las bandas que
para mí fue de las iniciadoras de lo que era pues el proto-progresivo, podríamos decir aquí en México fue el Ritual, ¿no? Que tenían ya incursiones con flautas, Al Universo. Obviamente, bueno, ya Chuck Moll es, digamos que la culminación de todos esos ingredientes y una fórmula mejorada y eficientada. Pero te repito, así es como yo empiezo a tratar de hacer algo un poco más allá de lo que es una guitarra con distorsión. Y de ahí surge la idea de hacer El Retorno de los Brujos, que fue una banda que trabajamos 10 años, grabamos 3 discos de producción, de autogestión, producción independiente. Tuvimos la fortuna de ser invitados al primer festival de rock progresivo en Cuernavaca, que organizaron mis amigos Octavio Guerrero y Rubén Belauzarán, grandes amigos, grandes melómanos, grandes coleccionistas de discos, y que tenían un programa en una plataforma radiofónica de Cuernavaca, y organizaron este evento en el Jardín Borda. Se llamó el Cuerna Pro 2009, y en ese evento, El Retorno de los Brujos, tuvimos el privilegio de alternar con bandas como Iconoclasta, Muros de Agua, Cabezas de Cera, La Gallina Negra, que después se volvió La Pura Realidad, y varios grupos locales, grupos muy buenos. Había uno que se llamaba Niérica, que el tecladista era el hijo de una banda que yo había conocido años antes, que se llamaba La Banda Elástica, que esta banda tocaba un jazz rock fenomenal. En fin, ese festival pues, fue muy, muy significativo para todos, independientemente de alternar con las que yo admiraba mucho y que con algunas de ellas teníamos muy buena relación, como en el caso de Iconoclasta, con los Ricardos Moreno y Ortegón y Valdovinos, que siempre hemos tenido pues una cordial relación como amigos y como colegas, ¿no? Y también creo que fue muy significativo porque fue la primera vez que un festival exclusivamente de rock, apoyado en el patrocinio de entidades locales del gobierno, hubo patrocinio para ir a los restaurantes a comer, albergue, todo eso, y esto gracias a la gestión y a los contactos que tenían Octavio Guerrero y Rubén Belauzarán, que organizaron muy muy bien este festival. De ahí nos salió la invitación un poco más adelante de participar en un acoplado que hizo el sello Mixtli Cultura Sonora, que se llamó EGCAC. Es un acoplado doble de puras bandas de rock progresivo, y se hizo un tiraje de, me parece que fueron 2,000 o 3,000 ejemplares, y ahí El Retorno de los Brujos participamos también con una composición haciéndole un homenaje al nombre de Gigante Tim. Y este disco se edita en México, lo produjo José Luis Guzmán, que en aquel entonces también participaba en un sello que se llamaba Smokeless Records, que también se habían especializado un poco en un rock progresivo, pero más bien de experimental, de oposición. Pero este acoplado tuvo muy buenas críticas, muy buena acogida, no solo en México, sino en varias partes de América, tanto latina y sajona, y en Europa. Y lo curioso es que si tú ibas a la librería del Sótano, que estaba en aquel entonces por Miguel Ángel de Quevedo, veías el acoplado, que era un disco doble, muy bien presentado, un diseño increíblemente bello, la portada, el booklet muy bien presentado, la edición, la impresión, todo era un disco que tú lo ponías en cualquier tienda de Japón, de España, de Inglaterra, de Francia, y no desmerecía. Y te digo, ibas aquí y lo conseguías en menos de 300 pesos, y si ibas a las tiendas como Mixup, todo eso venía como disco de importación porque traía un sticker de Musea y te lo daban casi en 700 pesos en aquella época, ¿no? Entonces es curioso cómo un producto local que estaba tratando de difundir el quehacer musical de varios grupos del género progresivo, aquí pasó casi desapercibido, ¿no? Salvo gentes pues, muy metidas en el tema o que conocían la trayectoria del sello de Smokeless y conocían algunas de las bandas. Incluso me acuerdo que la entrega porque el convenio fue que nos iban a pagar en especie, nos pagaron con discos
y la entrega de esos discos se hizo en la casa de Víctor Valdovinos, ahí por la colonia La Nueva Santa María. Entre otros estuvo ahí Walter Smith, que participó con un proyecto. Estuvieron los amigos de La Perra, que también participaron con una canción, etc. Todo esto te lo digo porque me parece muy significativo que un esfuerzo que hizo en aquel momento José Luis Guzmán por hacer un producto de calidad de exportación, se podría decir, aquí pues casi no es digamos apreciado, ¿no? Y sin embargo en otros países llegó un momento en que él no se podía dar abasto con el tiraje que había hecho para poder surtir la demanda de pedidos foráneos que recibía. Desafortunadamente, él tenía la intención de hacer una revisión de ese y también hacer un segundo volumen que iba a ser Ejecatl Ome, que en lengua náhuatl quiere decir 2. Ejecatl C significa Ejecatl 1. Y después seguiría el Ejecatl Ome, pero pues por situaciones personales, creo que tuvo problemas de salud su esposa y varias dificultades que se le presentaron y pues todo se quedó en un proyecto. En ese momento pues todos nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Porque no se pudo hacer la revisión y seguir adelante con el plan de hacer un segundo y un tercer disco. Pero a estas alturas creo que de alguna forma salimos beneficiados porque quedó como una edición única y ahorita es muy bien calificada y muy buscada en todas partes. Y a mí incluso conocidos me dicen, oye, tú no tendrás de casualidad un disco de esos que me vendas, te lo pago en lo que quieras. Pero digo, pues es que yo me quedé con el disco que tengo, que es el que escucho, y no tengo otro, si no, pues con gusto no te lo vendía, te lo regalaba, ¿no? Pero esa fue la historia, ¿no? Posteriormente este proyecto de Los Brujos, que grabamos 3 discos, tuvimos la fortuna de conocer unos amigos que ellos tenían el permiso de usar el parque hundido del Audiorama. Iban cada sábado con su banda a tocar, pero llegó un momento en que pues ya era muy, muy pesado para ellos todos los sábados llevar su equipo, instalarse, tocar, volver a cargar el equipo. Aunque todos vivían cerca del parque, pues era un poco desgastante y aparte la gente pues cada sábado ibas y oías al mismo grupo, ¿no? Yo siempre he tenido, como te decía, una gran relación con Carlos Carcin, promotor independiente que pues ha traído nombres muy, muy magnéticos del universo progresivo a México. Se ha especializado, mi querido Carlos, en traer bandas italianas sobre todo. Y yo en una ocasión que iba a tocar con Los Brujos en una casa de cultura cerca del Metro Vía de Cortés, lo invité y él me dijo, mira, tengo un compromiso familiar, no puedo ir, pero voy a poner el flyer en las redes de Soland del Nef, su empresa. Entonces, gracias a ese aviso que él publicó, llegaron estos amigos de Fusión Virtual a escuchar a Los Brujos, a esta casa de cultura. Nos abordaron, nos invitaron a ir al Parque Hundido y dice, oye, tenemos este proyecto, pero pues queremos compartirlo con más bandas porque pues para nosotros lo hacemos de mil amores, pero ya es muy pesado todos los sábados y aparte la gente pues ya pide cosas diferentes, ¿no? Entonces llevamos a Los Brujos a tocar al Parque Hundido. Posteriormente yo le dije, oye, pues tengo otros amigos que tocan y si quieres, oye, sí, invítalos adelante. Se empezó a hacer cada vez la bola de nieve más grande y finalmente como a los 6 meses de eso decidimos autonombrarnos Colectivo Audiorama y hacer una serie de conciertos que estuvieron presentes estos eventos en el Parque Hundido, en el Audiorama del Parque Hundido, todos los sábados desde el 2011 hasta el 2020, que las autoridades nos pidieron suspender este proyecto debido a las restricciones de la pandemia, ¿no? Pero en ese inter de pues casi 10 años, aparte de que tuve la oportunidad de tocar ahí con Los Brujos al principio y después que se deshacen Los Brujos por temas más bien personales y no de peleas entre nosotros, sino porque el baterista fallece su mamá, el bajista se va a trabajar a provincia, etcétera. Yo formo una banda que se llamó La Gorgona, un trío de rock progresivo,
y pues con ellos nos presentamos muchas veces allí en el Audiorama, compartimos el escenario con grandes bandas, tuvimos la fortuna de ser el grupo anfitrión junto con Fusión Virtual en el concierto que ofreció el Balletto di Bronzo en la sala Roberto Cantoral en el 2016. Pero para mí lo más enriquecedor de estos 10 años prácticamente de trabajo en el colectivo Audiorama fue la cantidad de bandas que pude conocer, escuchar, apreciar y darme cuenta que la escena independiente en México es increíblemente vasta, creativa, vigorosa, interesante, y que desafortunadamente pues nadie voltea a ver el quehacer de estas bandas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar a grupos pues muy buenos, grupos que de veras te quitas el sombrero y les aplaudes porque tienen un nivel de musicalidad, de profesionalismo en su trabajo, desde la puntualidad con la que llegan a instalar las cosas y su manera de manifestar su quehacer musical es muy profesional, y sin embargo son grupos que están destinados lamentablemente a estar en el ámbito, como tú decías, underground, poco conocido y prácticamente fuera del alcance del mainstream, de los medios de difusión que controlan pues las grandes empresas, ¿no? Te podría citar, no sé, muchos grupos, pues, simplemente te puedo decir que Ecos, Tangerine Circus, Hombre Bestia, Alpha Lighting System, Filulas Youth, incluso tuvimos la suerte de que vinieran grupos de otros estados, vinieron de Querétaro, de Pachuca. Hay una banda, un dueto de metal progresivo que se llaman Scolopendra, que son buenísimos, dos guitarristas que traen sus secuencias, sus teclados, ellos tocan magistralmente y tienen un proyecto que se llama Cero, es una obra conceptual que abarca todo el CD. Tuvimos la gran fortuna de tenerlos 3 o 4 veces ahí en el Audiorama. Entonces me di cuenta que hay una cantidad increíble de talento en el género progresivo, en el género del jazz rock en México, bandas muy propositivas, bandas que pues tal vez son músicos que podrían ser mis hijos, pero que están haciendo un quehacer musical que yo realmente me quedo asombrado y les aplaudo. Y bueno, esa fue una de las vivencias, aparte de tener el gusto de tocar y conocer a otros amigos, fue una de las vivencias más enriquecedoras de mi vida como músico, poder participar en ese proyecto. Yo era prácticamente el maestro de ceremonias, el que presentaba los eventos, que despedía el evento, y pues gracias a ese proyecto, el colectivo Audiorama, tuvimos la gran fortuna de utilizar el Audiorama del Parque Hundido durante casi 10 años. La gente iba, aparte eran conciertos gratuitos, había un botecito y era cooperación voluntaria, quien podía dar daba y quien no, igual era bien recibido. Entonces, a lo que quiero llegar, Roberto, es que, como tú has mencionado tantas veces en tu emisión, el rock progresivo es algo que se está reactualizando, reinventando todo el tiempo, ¿no? No es algo que se haya quedado estancado en los 70s y que digas, no, pues es que más allá de Genesis y King Crimson o Emerson, Lake and Palmer y Yes no hubo nada. No, al contrario, el progresivo ha seguido un derrotero como un cauce del río que cada vez cobra más fuerza, pero desafortunadamente es un género que, como implica un poco de esfuerzo intelectual para entenderlo, para apreciarlo, pues la flojera mental, la flojera de pensar que tenemos las sociedades actuales que queremos todo con la ley del mínimo esfuerzo, con la ley de la gratificación instantánea. Yo he oído comentarios de gente muy joven y me entristece escucharlos que dicen, no, yo un disco jamás, yo escucho una canción de y una canción de este. O sea, es como si entras a un restaurante y eres incapaz de pedir un platillo, picas de uno, de otro, y te sales con hambre porque no te comiste un platillo completo. Creo que así está ahorita la manera de escuchar música de estas nuevas generaciones, y no nada más en México, en todo el mundo.
Esas fueron las palabras de Jaime García, mejor conocido como James Brujo. Agradecemos por supuesto a Jaime por su tiempo y generosidad al contestar nuestras preguntas en esta entrevista exclusiva para Progresión. Vamos a cerrar este programa, no sin antes invitarles a que se conecten con el sello Prog Esencia, que está editando materiales muy interesantes y destacados de la escena progresiva nacional. Vamos a escuchar para cerrar este programa el tema Tezcatlipoca Negro del disco Ometeot de 2023 con el grupo Álgebra Lineal, un proyecto solista del músico Gabriel Martínez que está editado por el sello de Jaime García Prog Esencia. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción de esta nave interestelar. Mi nombre es Roberto Eslava, los dejamos con Álgebra Lineal. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progression.
Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.